Buenas tardes, Sevilla. Venimos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Queremos leerles unos textos de la palabra de Dios. En el Salmo, capítulo 13, dice Dios así a ustedes: Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo: lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Hoy la palabra de Dios que nos ha traído para ustedes nos dice así. Dice que David le pedía a Dios que Dios se volviese hacia él, que le contestase, que le devolviese el brillo a sus ojos o moriría, que Dios no permitiese que los enemigos se riesen de él diciendo que lo habían derrotado, que los enemigos no se riesen de él cuando cayese. Si vemos la historia del rey David, el rey David empieza su vida como rey cuando el profeta Samuel va a su casa a ungirlo como rey, porque el rey Saúl había hecho cosas abominables delante de la presencia de Dios. Él no había sido capaz de esperar a Dios para ofrecer el sacrificio en una batalla. Él no había hecho lo que Dios decía de matar a todos los reyes de la tierra de Canaán. Él dejó a algunos reyes con vida. ¿Por qué? Saúl lo hizo porque Saúl amaba el dinero que estos reyes podían tributarle. Ante este tributo de los reyes y esta desobediencia de Saúl, Dios tiene que mandar al profeta Samuel para poder ungir al rey David. Pero David, que era el menor de sus hermanos, fue menospreciado incluso por el profeta de Dios, cuando empieza a ver a todos sus hermanos que son fuertes y que supuestamente eran más capaces en la guerra para ser reyes. Dios escoge a David, que es el más pequeño, que había sido pastor de las ovejas de su padre, que había obedecido a su padre en todo lo que él le ordenaba. De hecho, cuando el profeta Samuel va a ungir a David como rey, él estaba en el campo con las ovejas pastando. Y hasta que no vino, el profeta Samuel no supo que él era aquel a quien él debía de ungir como segundo rey de la nación de Israel. Pero este David no es tan justo como muchos lo puedan pintar. David cometió dos pecados delante de Dios. David vio a la mujer de Urías, uno de sus comandantes en el ejército. La codició, quiso acostarse con ella y lo hizo. Y después de eso, cuando vio que Betsabé, la mujer de Urías, tenía un hijo con David, no se le ocurre otra cosa que hacer matar a Urías. Por ese pecado es que su hijo Absalón, su primogénito, viola a su hermana, a la hermana de Absalón, y mata a todos los hijos de David. Los principales del ejército de David matarán a Absalón, y todo esto por las cosas que el profeta Natán le dijo a David cuando dijo que a causa del pecado con Betsabé y Urías, David viviría su vida de manera tumultuosa. El hijo que iba a tener con Betsabé, ese hijo murió. No fue hasta que tuvo a su segundo hijo con Betsabé, Salomón, que Dios pudo dar a un siguiente rey para la nación de Israel. Pero eso es cuando ya David es rey. Mientras David no era rey,
él tuvo que huir de Saúl, porque Saúl pensaba que él iba a ser el rey, que él lo iba a destituir del trono. Era cierto. Y Saúl estaba tan airado contra David que fue a perseguirlo por toda la nación de Israel para matarlo. Dios tuvo misericordia de David, y por eso es que dice: pero yo confío en tu amor inagotable, me alegraré porque me has rescatado. Dios rescató a David de Saúl. Dios lo rescató de una manera muy curiosa, porque David se fue a la tierra de los filisteos que odiaban a los judíos. Se fue a la tierra de los filisteos y engañó al rey Aquis para convertirse en parte de su ejército y supuestamente luchar contra los enemigos de los filisteos. Pero en el fondo lo que David estaba haciendo era quitarle a Israel sus enemigos. Era quitarle a Israel todas las tribus cananeas que podían luchar contra Israel. Al mismo tiempo estaba apoyando a los filisteos, sí, es cierto. Pero este David, cuando el rey Aquis intentó que luchase con él en la última batalla contra Israel, David tuvo que decir que sí, pero aquellos que eran consejeros de Aquis dijeron que David no debía estar en la batalla, que David no merecía estar en la batalla. Aún así, David consiguió derrotar a los filisteos de Aquis, consiguió ser rescatado de Dios. ¿Pero a qué precio? Saúl murió. Jonatán, el hijo de Saúl y amigo íntimo de David, tuvo que morir. Y David estaba muy triste. David estaba muy triste, pero aún así, David fue rescatado por Dios. Hoy en día todos necesitamos ser rescatados por Dios, porque al igual que David, todos hemos pecado delante de Dios. Todos hemos hecho lo malo delante de Dios. No necesito irme a la historia del Génesis, a Adán y Eva, para demostrarles que todos hemos pecado delante de Dios. Solo necesito leer los 10 mandamientos y estoy seguro que todos y cada uno de los que estamos en esta plaza no podemos cumplir los 10 mandamientos, todos y cada uno. Siempre en nuestra vida habremos fallado, aunque sea en uno. Y ese mandamiento, cuando Dios nos juzgue, con solo ese mandamiento que hayamos incumplido una vez, cuando Dios nos juzgue, no seremos dignos de entrar en el cielo. Recibiremos el castigo merecido por nuestro pecado. La condena tras el juicio de Dios es el infierno, un lugar de tormento eterno, de fuego interminable. Pero hoy es día de salvación para todos aquellos que estáis escuchando. Hoy es día de arrepentimiento. Podéis arrepentiros de vuestros pecados y podéis tener certeza absoluta de que podéis ser salvos, de que podéis escapar del infierno y llegar al cielo, tener la vida eterna delante de Dios. ¿Por qué es que podemos decir que somos salvos, que estamos seguros de nuestra salvación? Es porque Dios nos ha rescatado, igual que hizo con David. ¿Cómo es que nos rescata Dios? Dios nos rescata encarnándose en la persona de Jesucristo. Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, vino a esta tierra, fue bautizado por Juan en el río Jordán, vivió durante 3 años predicando que el reino de Dios se acercaba, que todos debían de arrepentirse. Pero los otros 33 años y medio, todos los 33 años y medio que vivió en esta tierra, Él cumplió los 10 mandamientos, cumplió las 613 leyes de Moisés. Él fue justo delante de Dios y pudo ser el cordero que debía de ser sacrificado por nosotros para poder ser limpios, justos delante de la presencia de Dios. Cristo fue crucificado en una cruz, fue sepultado y resucitó triunfante de entre los muertos al 3er día. Y déjenme decirles una cosa: si Cristo no resucita y solo muere, todos y cada uno de los que estamos aquí, que creamos en la obra de Cristo con todo nuestro corazón, el día que moramos, moriremos. No pisaremos el infierno, pero moriremos. Para eso es que resucita Cristo, para que no solo muramos eternamente y para siempre, sino para que tengamos la vida eterna, que podamos ir al cielo con Él.
Hoy es día de salvación, hoy es día de arrepentimiento. No lo digo yo, no lo dice mi compañera, no lo puede decir ningún ser humano, lo dice la palabra de Dios. Amén. Romanos capítulo 3, verso 4 dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros mismos, todo lo que podamos decir puede ser mentira, pero la única verdad a la que podemos hacerle caso es la palabra de Dios. El capítulo 18 de Éxodo muestra cómo Pablo, el apóstol Pablo, fue a una ciudad llamada Berea. En esa ciudad, todos aquellos que escuchaban a Pablo volvían a sus casas, cogían las escrituras que tenían en sus casas y comprobaban con las escrituras que todo lo que Pablo había dicho era cierto. Hoy en día es igual. Todos y cada uno de nosotros podemos conseguir una Biblia, ya sea comprándola, ya sea yendo a una iglesia donde te la puedan ofrecer gratis, ya sea en tu teléfono. En tu teléfono tienes un montón de aplicaciones y puedes descargar la Biblia en tu teléfono para poder entender que todo lo que venimos diciendo esta tarde es cierto. Que si no te arrepientes, irás al infierno, porque todos merecemos el infierno por causa de nuestros pecados. Pero si te arrepientes y crees en Jesús como Salvador de tu alma y Señor de tu corazón, tendrás la vida eterna y podrás ir al cielo. A Él sea la gloria.